Cristo. Gloria sea a Jesús. Acompáñame, gloria sea al Señor, las Sagradas Escrituras en el 1 de Samuel, capítulo 3. Gloria sea al Señor. Gloria a Cristo. Cuando todos lo tienen, me da un glorioso amén. Gloria a Jesús. Cristo vive. ¿Todo lo tenemos? 1 de Samuel, del 13, solamente vamos a leer un solo versículo, gloria sea al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El pueblo del Señor dice, amén. Gloria a Jesús. El joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Gloria sea a Jesús. Vamos a orar, mis amados hermanos, por esta maravillosa palabra. Gloria a Jesús. Padre eterno que estás en gloria, Señor Jesús, una vez más, Padre mío, te doy las gracias, te doy la honra, te doy la gloria por darme el privilegio y la oportunidad de poder impartir tu palabra, Dios mío, a cada vida, a cada corazón, Señor eterno. Padre, glorifícate, Señor del cielo, por medio de tu Espíritu Santo, sabiendo que tú eres el único grande, poderoso, que tú solamente puedes, Señor amado, manifestar tu gloria por medio de esta palabra en cada corazón, Espíritu Santo. Solamente tú conoces la necesidad, pero creo, Padre mío, que esta palabra, Señor eterno, hará efecto, Señor del cielo, en cada vida, Padre Santo. Porque tu palabra dice, Padre mío, que tu palabra no volverá a ti vacía, Padre mío, sino hará su propósito sobre cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. ¿Pueden tomar asiento? Gloria sea a Jesús. Vamos a, con la guianza del Espíritu Santo, gloria sea al Señor. Quiero hablarles, gloria sea al Señor, bajo el tema, gloria sea al Señor. Hemos sido llamados para servir a Dios. Gloria sea a Jesús. ¿Cuánto entendemos que hemos sido llamados para servir a Dios? Yo creo que por eso todos estamos en este momento, en esta hermosa hora, gloria al Señor. Me llamaba mucho la atención, o me llama mucho la atención, cómo nos narra la palabra, gloria sea al Señor, en este capítulo, hablando de la vida de Samuel, cómo él comenzó el ministerio, cómo comenzó su llamado, gloria sea al Señor. Mis amados hermanos, Samuel comenzó el llamado de él en un tiempo, podemos llamarle difícil, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Gloria sea al Señor. La palabra del Señor, mis amados hermanos, en 1 de Samuel, al principio de las escrituras del capítulo 1, gloria sea al Señor, nos narra la palabra de Dios, que cuando Samuel, su madre, le dedicó la vida a Dios, dice que Samuel comenzó a servirle al Señor. Pero mis amados hermanos, en el tiempo de Samuel, dice que habían hombres, los hijos de Elí, si usted ha leído la palabra del Señor, que eran sacerdotes, no eran cualquier persona, no eran personas simples, gloria sea al Señor, sino que tenían un cargo en la obra del Señor, gloria a Jesús. En ese tiempo comenzó el llamado de Samuel, un tiempo peligroso podemos llamarle. ¿Por qué? Porque la misma palabra más atrás en el capítulo 1, en el 20 en adelante, nos narra la palabra, mis amados hermanos, que dice que el joven Samuel administraba a Dios en la presencia de Elí, pero dice que habían dos jóvenes, dice que no conocían a Dios. Qué tremendo, mis amados hermanos. Esta palabra me llamó mucho la atención y yo lo traje, gloria sea al Señor, a nuestras vidas en esos tiempos, porque estamos viviendo tiempos difíciles.
difícil, podemos llamarlo, por el pecado, por la maldad, por todo lo que estamos viviendo en este mundo, por todo lo que está aconteciendo. Pero cuando tú y yo tenemos un plan, un propósito, que hemos sido llamados para servir a Dios, Dios se encargará de guardarnos, de sustentarnos, de guiar nuestra vida al propósito divino de Él. Samuel, mis amados hermanos, la misma Escrituras nos narra en este capítulo, que dice que en aquellos tiempos, dice que escaseaba la visión. Porque recordemos que en el tiempo antiguo, gloria sea al Señor, dice que Dios se manifestaba directamente al hombre. El Espíritu de Dios se revelaba por medio de sueños, gloria sea al Señor. Pero en esos tiempos de Samuel, por causa del pecado y la maldad, por la desobediencia del pueblo de Israel, dice que no estaba viendo visión frecuentemente, constantemente, por el pecado que se estaba aumentando en el pueblo de Israel. Entonces, mis amados hermanos, por eso, gloria sea al Señor, dice que Samuel no conocía a Dios. Había sido dedicado a Dios, pero dice que él no había tenido una experiencia con Dios. No había tenido una revelación directa con Dios, sino que él le servía a Dios, pero no se veía a Dios manifestado como lo hacía con los sacerdotes, como el sumo sacerdote en esos tiempos, gloria a Jesús. Pero qué tremendo, mis amados hermanos. Por eso, cuando un hombre y una mujer se propone servirle al Señor, no importa la condición en que está viviendo, en que está aconteciendo, lo que se está pasando, ese hombre siempre se va a guardar y va a cumplir el propósito divino de Dios. Cuando nosotros reservamos nuestra vida al Rey, cuando nosotros reservamos nuestra vida al Maestro, cuando nosotros reservamos nuestra vida al propósito de Dios, no importa lo que el enemigo levante dentro de la iglesia, no importa lo que los demás están haciendo, no importa lo que los demás están pasando, Dios cumplirá su propósito cuando tu corazón está enfocado en la presencia divina del Cordero de Dios. Samuel no le impidió adorar a Dios, administrar a Dios la condición de otros. El joven Samuel no le importó cómo estaba viviendo, no se dejó contaminar con los compañeros que estaban dedicados a servir a Dios en esos tiempos, gloria a Jesús. Aunque los hijos de Elí eran hombres perversos, pero él no contaminó su corazón, no contaminó su vida, sino que fue un hombre conforme el corazón de Dios, conforme la palabra de Dios, conforme el llamado de Dios. Por eso Dios lo levantó, por eso Dios lo exaltó, por eso Dios lo puso en gracia delante del pueblo de Israel. Qué tremendo, mis amados hermanos, que cuando un pueblo confiesa que sirve a Dios, pero no quiere obedecer a Dios. Qué triste es, mis amados hermanos, es estar en la casa de Dios y desobedecer a Dios. Porque eso es lo que estaban viviendo los hijos de Elí. Ellos, mis amados hermanos, en los tiempos antiguos, un sacerdote no era cualquier persona. Era una persona preparada, era una persona que sabía, gloria sea al Señor, la ley mosaica, gloria sea al Señor, que sabía, gloria sea al Señor, todo la Torá. Estaban hombres preparados y estudiados. Ellos sabían que le tenían que dedicar a Dios. Ellos sabían cómo tenían que vivir delante de Dios. Pero lastimosamente estaban en el palacio, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Qué tremendo es, hermanos. Qué tremendo que el pueblo del Señor está viviendo de la misma manera. Y muchas veces nosotros no queremos, mis amados hermanos, acatar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces, mis amados hermanos, cuando por medio del pastor nos habla la palabra del Señor, muchas veces no agarramos el consejo.
pero luego viene la consecuencia, viene el pago de lo que nosotros estamos viviendo, estamos practicando, porque de Dios no nos podemos burlar. Delante de Dios, mis amados hermanos, no podemos caminar a nuestra manera. Si queremos servirle al Señor, va a ser y tal y como está establecido en su palabra, no como yo quiera, no como yo pienso, no como yo quiero dirigir mi corazón, sino conforme el Espíritu Santo y por medio de su palabra me guíe. Mis amados hermanos, Samuel, Dios comenzó, dice que a levantarle. Y cuando Jehová vio, dice que el desorden que estaba pasando en la presencia de Dios, dice que se acercó un profeta al sacerdote Elí y comenzó a profetizar el juicio por causa de sus hijos. Dice que dijo: el juicio comenzará por esta casa, por lo que ellos están viendo, por lo que ellos están haciendo, por lo que ellos están practicando, por lo que ellos están haciendo. Comenzó a describir el juicio. Pero dice que en esos tiempos Elías era un viejo de como de 90 años. Dice que él solamente ya no podía ver, perdió la vista, pero él escuchaba lo que sus hijos estaban practicando. Y la palabra del Señor nos narra, mis amados hermanos, que dice que Elí los dio como un pequeño consejo, pero nunca los reprendió, pero nunca los llamó la atención, como muchos en esos tiempos, mis amados hermanos. Muchas veces, mis amados hermanos, los padres en esos tiempos saben qué están practicando los hijos, saben qué tipo de vida lleven, saben qué es lo que están haciendo, pero muchas veces no tienen el valor para llamarles la atención. Y por consecuencia de eso vendrá un juicio sobre la casa. Porque eso es lo que pasó en Elí, mis amados hermanos. Porque dicen que eran hijos perversos que no querían ofrendarle a Dios, no querían hacer el sacrificio a Dios. Dice que eran hombres perversos que amaban más a los bienes, amaban más a lo que ellos llegaban a sacrificar. Y dice que nunca ponían en primer lugar a Dios. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. El evangelio, mis amados hermanos, no es como nosotros lo pensamos. Tarde o temprano podemos vivir. Usted puede vivir como usted quiera. Usted puede pensar, puede vivir a conforme usted piensa. Usted puede tomar el evangelio como usted quiera. Puede venir en la casa de Dios y practicar el pecado, pero tarde o temprano vendrá el juicio de Dios sobre tu vida por lo que estás viviendo, porque lo que estás practicando, por lo que estás haciendo. Gloria sea al Señor. Tarde o temprano vamos a pagar la consecuencia. Va a venir la mano de Dios sobre nuestra vida donde nadie quiere, mis amados hermanos. ¿Cuántos quieren ver la ira de Dios sobre su casa, sobre su vida? Nadie. Queremos ver la bendición de Dios, queremos ver la gloria de Dios, queremos ver la gloria de ascender sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar. Pero para eso hay que caminar en obediencia delante de la presencia de Dios. Mis amados hermanos, no podemos jugar con el evangelio, no podemos jugar con la palabra del Señor, no podemos vivir a nuestra manera, no podemos pensar, es que yo pienso que es así. No, diríjate por la palabra, diríjate por la voz del Espíritu Santo de Dios, diríjate por lo que está establecido en este mandamiento. Gloria sea al Señor. No es como nosotros queremos. No es como nosotros pensamos. Tenemos un manual. Cómo nosotros dirigir nuestra vida delante de la presencia de Dios.
¿Cómo estamos caminando nosotros? ¿Estamos agradando a Dios? ¿Estamos administrando a Dios? Cuando decimos de administrar es dedicar nuestra vida a Dios, de ofrendar nuestra alabanza, pero una alabanza grata, pura, sincera, limpia, sin contaminación ante su presencia. Gloria sea al Señor. Dediquemos nuestra vida a Dios. Hemos sido elegidos, apartados, señalados, cubiertos con la sangre de Cristo para servirle a Él, para agradarle a Él, para enfocarnos en Él, para vivir para Él, para dirigir nuestros pasos para Él. Hemos sido llamados, tenemos un Señor y ese Señor es Cristo, que nos dirige, que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y Cristo, al Cristo que nosotros servimos, es un Cristo santo, 3 veces santo, que mora en la santidad, que no comparte su gloria con las cosas de este mundo. Hermanos, es que nosotros no agradamos a nadie en la tierra. Nosotros no agradamos a ningún humano en la tierra. Nosotros no agradamos a un ser humano en la tierra. Nosotros agradamos a Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y a Él tenemos que obedecerle, a Él tenemos que servirle, a Él tenemos que dedicar nuestra vida. Gloria sea al Señor. A Él solamente, a Jesús solamente. Gloria sea al Señor. Hermanos, es que cuando nosotros, mis amados hermanos, nos hemos decidido, nos hemos dispuesto en nuestro corazón de servirle a Él, mis amados hermanos, Satanás podrá ponerte tantas cosas delante de ti para hacerte caer, pero tú no vas a caer, porque has decidido servir al Todopoderoso, has decidido entregar tu corazón al Maestro. No importa aunque el mundo se corrompe, no importa aunque el mundo esté pecando, no importa que el mundo se esté aumentando en la maldad, pero el Hijo de Dios está cubierto por medio del Espíritu Santo de Dios, que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Hermano, es que Dios es fiel con su pueblo. Él siempre peleará por cada uno de nosotros. La palabra de Dios, mis amados hermanos, nos narra que cuando el Señor mandó destruir a Sodoma y Gomorra, el pueblo se había corrompido terriblemente. Los hombres, mis amados hermanos, se estaban juntando, hombre con hombre, mujer con mujer, se estaban embriagando, se estaban emborrachando. Pero había un justo en medio de tanta maldad, de tanto pecado, que cuando el juicio vino sobre ese pueblo, Dios levantó a aquel que estaba practicando la justicia. Dios guardó a aquel que estaba haciendo la voluntad de Él. Hermanos, es que Dios siempre ha peleado por el hombre y la mujer que se dedica a servir a Él, que dedique su corazón a Él. Él no te va a dejar en vergüenza, Él no te va a dejar abandonado, Él no te va a dejar tirado. Él siempre va a sacar su cara por cada uno de nosotros. Hermanos, si es que queremos agradar a Dios, hay que vivir para Él. Hermanos, Dios se glorificó en la vida de Daniel. Daniel propuso, mis amados hermanos, servir a Dios en un país donde se practicaba la idolatría, el pecado, la maldad, la borrachera, todo lo que usted puede llamar pecado. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con el pecado, y Dios le dio sabiduría, le dio gracia, lo levantó, lo puso en las alturas. ¿Por qué? Porque decidió en su corazón servirle al Señor Todopoderoso. El mundo lleno de pecado y de maldad. Cuando tu corazón está dispuesto a servir a Jesús, siempre serás un hombre con sabiduría, siempre serás un hombre sabio, siempre serás un hombre inteligente, siempre tendrás el favor de Dios, siempre tendrás la gracia de Dios cuando tú dispones de dedicar tu vida a Cristo Jesús. El favor de Dios estará sobre tu vida. Pero cuando no, la destrucción llega a nuestra vida por burlarnos de Dios. La destrucción llega sobre nuestra vida por hacer las cosas a nuestra manera.
La palabra de Dios nos dice, mis amados hermanos, que en esos tiempos, más adelante en el capítulo 3 de Samuel en adelante, cuando Dios dice que cuando comenzó el primero llamado a Samuel, cuando Dios se manifiesta a Samuel, dice que por primera vez Samuel dice que antes de pagar, gloria sea al Señor, la luz del candelabro, dice que escuchó una voz, dijo: Samuel, Samuel. Y dice que Samuel se levantó y corrió al sacerdote Elí. Y dice que dijo: heme aquí, Señor. Pero como él dice que ya había perdido la vista, ya no miraba, dice que dijo: hijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Mi amado hermano, ni aún el propio sacerdote Elí podía discernir la voz de Dios. Había perdido la visión. Y dice que él dijo: vete a acostarte, muchacho. Y volvió Samuel. Y dice que él, acostándose, vuelve la voz una vez más. Y dice: Samuel. Y él se levanta y corre a Elí, porque no conocía a Dios. Era un hombre sin experiencia, era un hombre que no había tenido un encuentro con Dios. Y corre al sacerdote Elí: heme aquí, Señor. Y dice que Elí lo dice otra vez más: no, muchacho, no, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y hasta la tercera vez el sacerdote Elí entendió que era la voz de Dios. Y dice que dijo: vuelve una vez más a tu casa, y si esa voz viene, dile: heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Y dice que Samuel volvió y dice que Dios se manifestó. Qué tremendo, mis amados hermanos, cuando nosotros no conocemos a Dios. Quizás Dios se ha manifestado muchas veces, pero muchas veces Dios nos ha hablado por medio de sueño, por medio de revelaciones, pero muchas veces por falta de comunión y por no saber discernir la voz de Dios, muchas veces no hemos hecho caso a la voz de Dios. Pero lo más importante, mis amados hermanos, es que estamos en la casa de Dios y Él quiere que tú entiendas su voz. Él quiere que tú discernes su voz. Él quiere que tú atiendas la voz del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Por eso hemos sido llamados para servirle a Él. Por eso hemos sido llamados para consagrar nuestra vida a Él, para que Él nos levante y nos diga qué tenemos que hacer. Y dice que, mis amados hermanos, comienza, dice que a hablar a Dios. Dice que cuando Dios se manifestó a Samuel, dice que comenzó una vez más a recordar lo que estaba viviendo los hijos de Elí. Y dice que Dios comenzó a describir qué iba a pasar, que iba a venir el juicio sobre su casa, por lo que él sabía lo que sus hijos estaban haciendo, pero él no lo estaba reprendiendo, él no lo estaba llamando la atención. Y dice que cuando Samuel testifica todo lo que Dios le había hablado, dice que el sacerdote Elí reconoció lo que él estaba haciendo y aceptó el juicio de Dios. Y él dijo: que se haga como Jehová ha dicho. Mis amados hermanos, qué triste, mis amados hermanos. Por eso usted siempre instruye a sus hijos en los caminos de Dios. Hoy, lastimosamente, mis amados hermanos, ni uno en esta iglesia, con todo respeto de Dios, creo que nadie está haciendo el trabajo de educar a los hijos en las cosas de Dios. Porque en esos tiempos ya no vemos a los niños predicando, ya no vemos a los niños cantando, ya no vemos a los niños adorando a Dios. Y tarde o temprano Dios te va a llamar a cuenta, porque de ti depende el futuro de tus hijos, si van a ser predicadores o van a ser hombres perversos
como eran los hijos de Eli. De ti depende cómo tú quieres ver a tus hijos. De ti depende dónde tú quieras ver a tus hijos. ¿Quieres ver predicando a tus hijos? ¿Quieres ver adorando a Dios a tus hijos? Instrúyelos en los caminos de Dios. Conséjalos en los caminos de Dios. Métele la palabra de Dios. Dales, enséñalos los principios de Dios. Hermano, hoy, mis amados hermanos, lastimosamente, la mayoría de los padres lo que lo dan a sus hijos es el teléfono. Lo que lo dan a sus hijos es la computadora. Lo que lo dan a sus hijos son películas, menos la palabra de Dios, menos la presencia de Dios. Por eso, mis amados hermanos, hoy en esos tiempos los vemos, los niños, mis amados hermanos, con todo el respeto, como animales brincando sobre las bancas, mis amados hermanos, porque no tienen el temor de Dios, porque no los estamos inculcando la presencia de Dios, porque no le estamos instruyendo la palabra de Dios, porque no le estamos implantando el consejo de Dios en los corazones. Y tarde o temprano, mis amados hermanos, Dios nos va a llamar a cuenta. Gloria sea al Señor. Mis amados, es que hoy en estos tiempos los padres quieren ver a sus hijos predicando, lo quieren ver enseñando, quieren que sean profeta, quieren que sean evangelista, quieren que tienen un llamado. Pero ¿qué estás haciendo tú para que ese plan se cumpla sobre él? ¿Qué estás haciendo tú para que ellos sean los hombres que Dios está buscando, que Dios quiere levantar? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por eso, mis amados hermanos, podemos ver nuestras generaciones en esos tiempos que se está corrompiendo. ¿Por qué? Porque hoy el pueblo del Señor está perdiendo los principios del Maestro, los principios de la palabra del Señor. Ya no estamos enseñando la palabra del Señor a la generación que viene. Imagínense, piensa tú, ¿dónde van a estar ellos? ¿Será que van a estar en la casa de Dios si van a seguir creciendo como están creciendo? ¿Van a estar aquí? Usted como padre tiene que preocuparse. Usted no puede, gloria sea al Señor, traer su hijo y se siente y no importa qué hace el fin de semana, el medio de la semana, porque pueden ser que van a tener una vida como los hijos de Eli. Y eso va a doler. Y eso, mis amados hermanos, va a ser un dolor para tu vida tarde o temprano, que vas a ver la mano de Dios sobre tu hijo. Nadie quiere eso. Queremos ver a nuestros hijos bendecidos, prosperados, mis amados hermanos, por la presencia de Dios. Pero hay que hacer la voluntad de Él. Usted tiene que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo para la generación que están viniendo. Porque nosotros, mis amados hermanos, Dios nos va a llamar a cuenta por eso. Dios va a decir: conociste de mi palabra, te di el privilegio de servir en mi casa, pero ¿qué hiciste con tus hijos? Por causa de 2 hijos de un sacerdote que hicieron lo malo ante la presencia de Dios, la palabra nos narra que hubo una mortandad tan grande sobre el pueblo de Israel. Porque nosotros no podemos jugar con Dios, mis amados hermanos. Podemos estar aquí y vestirnos o como que si todo está bien, pero ¿qué de tu familia? ¿Cómo está caminando tu familia? ¿Le estás dando buenos consejos o somos alcahuetes de ellos? ¿O lo dejamos pasar lo que ellos están haciendo, lo que están viviendo? Vemos que están haciendo lo malo y no lo llamamos la atención. ¿Será que amas a tu hijo? No, para amar a tu hijo tienes que llamarle la atención, sembrarle la palabra de Dios, decirle que tiene que servir a Dios tal y como la palabra nos enseña. Pero mis amados hermanos, Samuel, aún siendo un joven, él no dijo: porque ellos son perversos, porque a ellos les gustan practicar lo malo,
porque ellos son desobedientes, yo me voy a juntar con ellos. Él fue un hombre recto. Él fue un hombre, mis amados hermanos, conforme el corazón de Dios. Por eso Dios lo levantó como profeta. Por eso Dios lo levantó como juez. Porque dedicó su vida a Dios. Porque se consagró para Dios. Porque siempre estaba sirviendo a Dios. Porque siempre tenía ese deseo de ser la voz de Dios en ese pueblo. Gloria sea al Señor. ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Queremos caminar en la misma condición en un mundo lleno de pecado y de maldad y de perversidad? ¿Queremos nosotros ser como los hijos de Elí, hombres perversos? ¿Queremos aparentar? Hermanos, aquí todos podemos venir como usted le pega. Usted aquí puede venir con el traje de marca, el zapato de marca, pero eso no le agrada a Dios. Eso no lo impresiona a Dios. El que le impresiona a Dios es un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón que se guarde, un corazón que ama, un corazón que siempre se está consagrando para el Maestro. Hoy el pueblo, mis amados hermanos, quiere impresionar con la forma de vestir, y eso no es malo. Cuando hay dinero, gloria sea al Señor, hay que hacerlo, pero también enfoquemos de nuestro corazón. Primeramente es el corazón. Esta ropa aquí se va a quedar. Esta ropa no tiene ni un propósito, pero Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Todo como usted se pueda vestirlo, como usted pueda caminar, nos sirve. Un corazón que ama a Dios, un corazón que se guarda para Él, un corazón que siempre obedece a Dios. Dios siempre lo va a bendecir, lo va a levantar, lo va a prosperar, lo va a poner en las alturas. No lo va a dejar a que el enemigo lo avergüence. Gloria sea al Señor. Pero cuando no, mis amados hermanos, no podemos caminar con los pecados ocultos en nuestros corazones. No podemos caminar con las malas actitudes. Gloria sea al Señor. Como lo dije, usted puede hacerlo, pero tarde o temprano eso saldrá a la luz. Porque le servimos a un Dios que todo lo ve, que todo lo saque a la luz, que todo lo discierne y que todo lo entiende. Gloria sea al Señor. De Dios no nos podemos ocultar. De Dios no lo podemos mentir. Él es verdad y en Él no hay mentira. Él es luz y en Él no hay oscuridad. Gloria sea al Señor. Él siempre sacará su cara por su pueblo. Gloria sea al Señor. Hermanos, queremos ver una iglesia bendecida. Queremos ver la mano de Dios en este lugar. No queremos ver mortandad. No queremos ver enfermedad. No queremos ver escasez. No queremos ver miseria. Queremos ver la bendición de Dios que se manifieste sobre su casa. Gloria sea al Señor. Por eso tenemos que entender que Dios es santo. Que Dios es 3 veces santo, gloria sea al Señor. Que en Él no mora el pecado, que en Él no mora la injusticia, que en Él no mora la iniquidad, que en Él no mora la maldad. Él todo es verdad, Él es santo y servimosle como Él es. Hermanos, si nosotros tenemos cosas que estamos, gloria sea al Señor, viviendo, estamos ocultando, gloria sea sincero con Dios. No juegue con su vida, gloria sea al Señor. No juguemos con nuestra vida, gloria sea al Señor. Tarde o temprano vendrá la mano de Dios en nuestra vida y no vamos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos nuestra vida, nuestra condición en cómo estamos viviendo. Hermanos, que muchas veces el pueblo vive en pecado y cuando ve la mano de Dios obrar sobre su vida, comienza a renegar. Comienza a decir: ¿y por qué a mí? Examina tu vida, examina tu corazón, examina tu actitud, examina tu forma de vivir, cómo estás viviendo, gloria sea al Señor. Examinémonos. Hermanos, con Dios no podemos jugar. Tarde o temprano la mano de Dios vendrá. La consecuencia de vivir a nuestra manera delante de Dios.
Hay una consecuencia cuando nosotros queremos vivir a nuestra manera. Hay una consecuencia que tarde o temprano vas a pagar por eso. Hermano, Dios no es un juguete. Dios no es como las niñitas que envuelven su muñeco y lo cargan y lo dejan allí acostado y una vez más lo levantan, lo juegan. Dios no es así, mis amados hermanos. Servir al Señor es serio y tenemos que tomar una decisión. Si lo vamos a servir, servímosle, gloria sea al Señor. Dijo Elías al pueblo de Israel cuando los convocó en el monte Carmelo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a querer vivir? ¿Cuánto tiempo más quieres caminar con dos pensamientos? ¿Cuánto tiempo más quieres caminar en doble vida? ¿Cuánto tiempo quieres caminar en doble actitud? ¿Cuánto tiempo quieres seguir sirviendo a Dios y a las tinieblas? Dios te dice en este momento: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Deja lo que a Dios no le agrada y póstrate, sigue al Dios verdadero, al Dios que levanta, al Dios que restaura, al Dios que transforma, al Dios que perdona el pecado del mundo. Hemos sido llamados para servir a Dios y no a nadie más. ¿Cuánto tiempo tiene que estamos dentro de la iglesia y llevamos la misma vida que hemos llevado desde antes? ¿Por cuánto tiempo estás cargando con cosas que a Dios no le agrade? Tienes que definirte. Tienes que definirte. Servir a Dios. Servir a Dios solamente. Porque solamente en Él hay salvación. Queremos irnos al cielo, tenemos que tomar una decisión. Jesús dijo: por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero dice, el que persevera hasta el fin, esto será salvo. Hemos sido llamados para perseverar hasta el fin. Hemos sido llamados para llegar hasta la meta final. Hemos sido llamados por Dios y Él siempre peleará por cada uno de nosotros. Él no quiere que sigas caminando como hemos caminado. Enderecemos nuestros pasos ante la presencia de Dios. Busquemos a Dios de todo corazón. Busquemos a Jesús. Hermanos, que honremos a Dios con lo que Dios pone en nuestra mano. Honremos a Dios por el privilegio que nos ha dado, nos ha alcanzado, nos ha extendido su gracia, nos ha extendido su amor y hoy nos tiene en este lugar. Honremos a Dios, vivamos agradecidos porque Él ha rescatado nuestra vida del pecado y de la maldad. Honremos a Dios con todos los días de nuestra vida porque Él ha hecho un milagro en nuestras vidas. Honremos a Dios. Vivamos agradecidos con Dios. Vivamos como la palabra nos enseña. No burlemos a Dios, mis amados hermanos. A usted no está burlando a nadie. Caminemos conforme a la palabra. Yo no tomé el tiempo, gloria sea al Señor. Dejé mi teléfono en el carro, no sé cuánto tiempo llevo, gloria sea al Señor, porque cuando uno está aquí arriba a veces uno siente que predicó 10 minutos y a veces se ha pasado una hora, gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que tener una vida como lo tuvo Samuel. Hermano,
Si el que vive a su lado, el que vive contigo, el que camina contigo, tiene una vida desagradable, no te contamines. Que eso no te traspase a ti. Que eso no permites que entre en tu corazón. Dios lo dijo a Jeremías en el capítulo 15, que dice que ellos se vuelvan como ti. Dice, no te vas a volver como el impío, como el mundo está viviendo, está practicando. No, contágialos tú. Siempre de la gracia, siempre el amor, siempre de la misericordia, siempre lo que es la justicia, siempre de la santidad, siempre de la verdad. Gloria sea el Señor. Servimos a Dios, ponemos en nuestro corazón ser hombres que hallemos gracia ante los ojos de Dios, que tengamos el favor de Dios, que Dios pelee con nuestra vida, que Dios siempre esté en nuestro favor. Mis amados hermanos, que la mano de Dios no llegue a nuestra vida, eso es doloroso, eso nadie lo quiere, eso nadie quiere ver la ira de Dios. Caminemos, practiquemos la justicia, practiquemos la verdad. Si Dios nos da el privilegio de servirle, rendimos nuestro corazón, santifiquémonos cada día, pedimosle a Dios que nos limpie, que arranque todo lo que a Dios no le agrada de nuestra vida, de nuestro corazón. Dígale al Señor, ya no quiero llevar esta vida, ayúdame, y el Señor te va a ayudar. Porque para que Él siempre está para ayudarnos, está dispuesto, te está esperando. Pero quiere que tú y yo abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para que Él entre y comience a hacer la obra perfecta. Eso es lo que tenemos que hacer. Vivimos un tiempo peligroso, difícil, pero no imposible para Dios. Dios está a nuestro favor, Dios está con nosotros, Dios está con cada uno de nosotros. Dediquemos nuestra vida continuamente al Maestro. Es que, mis amados hermanos, cuando nosotros no lo dedicamos nuestra vida a Dios, pensamos que no servimos, pensamos que Dios no tiene un plan, pensamos que Dios no tiene un propósito, pensamos que Dios no va a hacer nada con nosotros, pensamos que solamente estamos aquí como simples miembros y no hay un plan para nuestra vida. Porque el diablo nos tiene cautivo, el diablo nos tiene cerrado nuestra mente y nuestro corazón. Pero cuando nos acercamos al Maestro, comenzamos a descubrir que para algo hemos sido llamados, para algo hemos sido elegidos, apartados por Dios. Comenzamos a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, porque hemos sido llamados para servirle a Él con una vida agradable ante su presencia. Busquemos a Dios, hermanos. No caminemos como los hijos de Elí. Dios te ha comprado a precio de sangre, y no pisoteemos esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Sabes lo maravilloso de Dios? Es que estamos con vida, estamos en su misericordia. Y hoy puede cambiar nuestra vida. Y hoy puede cambiar nuestra actitud. Hoy puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Hoy puede cambiar el rumbo de nuestra vida que hemos llevado. Enderecemos nuestra vida para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Permítale al Espíritu Santo, hermano. Permitémosle. No escuchas la voz del enemigo, escucha la voz de aquel que te ha llamado, de aquel que te ha apartado para servirle a Él. Solamente escúchale a Él, porque en Él encontrarás la verdad que tú necesitas para tu vida. Pongámonos de pie, gloria sea al Señor. Hermano, yo no conozco tu vida, no conozco tu corazón, no conozco cómo has caminado, no conozco cómo has vivido, no conozco cómo has estado últimamente en la presencia de Dios. Si hay algo que estás viviendo, si hay algo que estás practicando, yo no lo sé. El Espíritu Santo sí. Solamente dígale al Señor: Señor, perdóname por el tipo de vida que he llevado. Solo dile al Señor: perdóname por el tipo de actitud que he tenido delante de tu presencia. Solo dile: perdóname, quiero ser diferente, quiero agradarte,
como tú te mereces, Señor. Sé sincero con Cristo Jesús, porque solamente en Él está el perdón para tu vida. Solamente en Cristo Jesús, hermano. No hay nadie más que tiene el poder para perdonar el pecado que hay en ti. Solamente en Él está la vida, en Él está la salvación, en Él está la vida eterna. No desprecies la salvación que Cristo nos ha regalado en la cruz del Calvario. Dile en esta noche: Señor, perdóname por el tipo de vida que he llevado. Vamos a inclinar nuestro rostro. Si usted quiere pasar enfrente, sea bienvenido. Y si usted dice: no, a mí Dios no me habló, yo he cumplido con lo que Dios puso en mi corazón, con lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, y he salido con el compromiso con Dios. Y de usted depende, gloria sea al Señor, si quiere ponerse a cuenta con Cristo, no con ni un hombre sobre la faz de la tierra, con Cristo Jesús. Incline su rostro, gloria sea al Señor, y vamos a decirle al Señor que nos ayude cada día a ser diferente, que nos ayude cada día a vivir una vida íntegra, una vida consagrada, una vida pura, una vida sincera en su presencia. Vamos a inclinar nuestro rostro y lo vamos a pedir al Señor que nos ayude, que no nos deje caer en desobediencia como los hijos de Elí. Queremos ser hombres que administran a Dios con una alabanza pura, con una alabanza sincera, con una alabanza que al Señor le agrada. No podemos vivir adorando a Dios con un corazón contaminado. Dios quiere corazones sinceros y corazones limpios. Vamos a orarle al Señor. Padre Santo, en esta hora, Señor del cielo, he predicado tu palabra, Señor del cielo, tal y como tú me la diste y pusiste en mi corazón, Señor. Señor, tú eres el único, el que redarguyes los corazones.